¿Sabías que todos los pueblos de la Tierra podrían rastrear sus orígenes a un único momento y lugar en la historia? Este concepto, recogido en la misteriosa Tabla de las Naciones, explora no solo de dónde venimos, sino cómo estamos profundamente conectados. ¿Te has preguntado si nuestros orígenes están tan entrelazados que compartimos una misma historia ancestral? Imagínate por un momento. ¿Qué pasaría si todos compartiéramos un inicio común? Esta idea nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y la manera en que entendemos el mundo hoy. La Tabla de las Naciones es uno de esos relatos antiguos que despierta curiosidad y asombro. Proviene de un texto fundamental que, desde hace milenios, ha intentado responder una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿De dónde venimos? Pero esta no es solo una cuestión geográfica. Se trata de entender las raíces mismas de nuestra cultura, de nuestro linaje y, en última instancia, de nuestra identidad como especie. En la Biblia, en el libro de Génesis, aparece este fascinante concepto, una lista que describe a los descendientes de Noé tras el diluvio universal y cómo cada uno de sus hijos se convirtió en el patriarca de naciones enteras. Para algunos, esto es simplemente un mito antiguo. Para otros es una clave histórica invaluable que ayuda a rastrear el origen de muchas culturas y civilizaciones. ¿Por qué deberías preocuparte por algo que parece tan lejano y ancestral? Pues bien, la Tabla de las Naciones es una puerta que conecta las creencias antiguas con algunos de los conflictos y alianzas que aún existen en el mundo. A través de estos personajes y sus linajes, descubrimos que la historia de la humanidad está llena de conexiones, migraciones y mezclas que dieron forma a nuestro presente. Conocerla es entender una parte fundamental de cómo hemos llegado hasta aquí. En este vídeo, vamos a sumergirnos en las historias detrás de cada uno de los descendientes de Noé y cómo estos antiguos relatos influyen en nuestra percepción moderna del mundo. Exploraremos también qué tan precisa es esta lista desde el punto de vista histórico y cultural. Y te sorprenderá ver cómo estas antiguas tradiciones aún resuenan en nuestra sociedad. La Tabla de las Naciones plantea un desafío tanto para los historiadores como para los arqueólogos y antropólogos. ¿Podemos confiar en un relato que pretende mapear el origen de todas las culturas y pueblos del mundo a partir de un solo evento? Este relato, incluido en el Génesis, sugiere que todos los pueblos actuales descienden de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes se dispersaron después del diluvio. La historia de sus descendientes se convirtió en la base de distintas civilizaciones, desde los imperios antiguos hasta los pueblos nómadas. Sin embargo, intentar vincular a todas las culturas del mundo moderno con un único linaje es un reto complejo. No solo porque las evidencias arqueológicas y genéticas a veces contradicen esta narrativa, sino porque el mundo antiguo era increíblemente diverso y multifacético. Entonces, ¿cómo es posible que una tabla de nombres escritos hace miles de años pueda ofrecer una explicación de los orígenes de nuestras identidades? ¿Es acaso un símbolo cultural más que un registro histórico preciso? Además, este relato presenta otro dilema. Si todos descendemos de un mismo origen, ¿cómo se explican las diferencias culturales, lingüísticas y raciales entre los pueblos? La historia está llena de relatos y mitos que intentan unir a los pueblos y explicar sus diferencias. La Tabla de las Naciones no es solo una lista, es un intento por responder a estas preguntas existenciales y dar sentido a nuestra identidad compartida. En este video, exploraremos si esta tabla es un registro fiel o una leyenda que simplemente refleja nuestra necesidad de conexión. La Tabla de las Naciones no solo es un relato religioso, es una fuente de historia antigua que ha intrigado a estudiosos, arqueólogos y curiosos durante siglos. Para entender la profundidad de este concepto, debemos explorar sus raíces y el contexto en el que fue creada. Empecemos con los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y cómo se dice que sus descendientes
poblaron las distintas regiones del mundo. Cada uno de estos hijos representa un linaje que, según la tradición, está asociado a ciertos pueblos y civilizaciones. Sem, por ejemplo, es considerado el padre de los semitas, lo que incluye a los pueblos hebreo y árabe. Cam, por otro lado, está asociado con las antiguas civilizaciones africanas, mientras que Jafet se considera el ancestro de muchos pueblos europeos y asiáticos. Esta división de linajes intentaba explicar cómo se expandieron las primeras civilizaciones después del diluvio. Ahora, viajemos un poco hacia atrás y pensemos en el propósito de este relato. Las primeras culturas buscaban respuestas sobre su propia identidad y sobre las diferencias que encontraban al toparse con otros pueblos. La Tabla de las Naciones sirvió no solo como una narrativa, sino como un intento de darle sentido a la diversidad humana, mostrando cómo, a pesar de las diferencias, todos compartimos un origen común. En un mundo donde las comunicaciones y los registros históricos eran escasos, esta narrativa cumplía una función crucial para mantener la cohesión y transmitir una historia compartida entre culturas que, de otro modo, podrían haberse percibido como totalmente separadas. Pero, ¿qué tan precisa es esta tabla desde un punto de vista histórico y antropológico? Aquí es donde se pone interesante. En la actualidad, la genética ha revelado que todos los seres humanos comparten un ancestro común que vivió hace entre 100.000 y 200.000 años en África. Esta idea, conocida como la hipótesis del origen africano, parece alinearse en parte con la noción de un origen común, aunque en un contexto completamente diferente. Sin embargo, los estudios genéticos han demostrado una complejidad mucho mayor que la sugerida por un simple árbol genealógico de 3 ramas. Los movimientos migratorios, los mestizajes y la evolución cultural han creado un mosaico mucho más intrincado. Además, los arqueólogos han encontrado pruebas de civilizaciones antiguas, como los sumerios, egipcios y chinos, que surgieron de manera independiente en distintos lugares. Esto sugiere que, si bien todas las culturas pueden compartir ciertos orígenes comunes, también desarrollaron características únicas basadas en su entorno y recursos. Así que, aunque la Tabla de las Naciones nos ofrece una visión simbólica de la unidad humana, la historia real parece ser mucho más compleja. Para ilustrar la diversidad de interpretaciones de este texto, veamos cómo otras culturas han tenido narrativas similares. En la mitología griega, por ejemplo, hay una historia de cómo diferentes razas humanas fueron creadas y esparcidas por la tierra. En el Mahabharata, una de las grandes epopeyas de la India, se describe a los pueblos del mundo como descendientes de los hijos de los dioses y se hace referencia a sus cualidades y características distintivas. Así como la Tabla de las Naciones, estas historias intentan explicar de dónde viene la humanidad y por qué hay tantas culturas distintas. Otro punto fascinante es que, aunque la Tabla de las Naciones tiene una base en el texto bíblico, sus influencias se expandieron mucho más allá del ámbito religioso. Durante la Edad Media, esta tabla fue estudiada y expandida por cronistas cristianos, musulmanes y judíos. Incluso se crearon mapas medievales conocidos como mapas T&O, que intentaban representar el mundo según la división de las tierras entre los descendientes de Noé. Estos mapas colocaban a Asia en la parte superior, con Europa y África a los costados, marcando las regiones que, según la tradición, pertenecían a los linajes de Jafet, Sem y Cam. Estos intentos reflejan cómo la Tabla de las Naciones fue un recurso crucial para entender el mundo conocido. Y si nos adentramos en la historia islámica, encontramos referencias a los linajes de Noé en el Corán y en las tradiciones islámicas. En estos relatos, también se habla de la dispersión de los pueblos y cómo Dios guió a cada grupo para poblar la tierra. Esto muestra cómo este concepto no solo es un fenómeno judeocristiano, sino una narrativa que tuvo influencia en diversas culturas de la antigüedad. Hoy en día, algunos investigadores estudian la Tabla de las Naciones como una herramienta para entender la historia de la transmisión cultural.
En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas se mezclan y las identidades son fluidas, este relato nos recuerda que todos compartimos un hilo en común. Desde una perspectiva moderna, este relato puede verse no tanto como un registro histórico exacto, sino como un símbolo de nuestra humanidad compartida. Entonces, ¿qué es lo que realmente representa la Tabla de las Naciones? ¿Es simplemente un antiguo mito de origen? ¿O es una poderosa metáfora que nos invita a reconocer las conexiones invisibles entre nosotros? A medida que el mundo moderno se esfuerza por entender y aceptar su diversidad, esta tabla nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos provenimos de un mismo origen. Ahora llegamos al momento revelador. Más allá de ser un simple registro antiguo, la Tabla de las Naciones ofrece un poderoso recordatorio de cómo los seres humanos hemos intentado, desde tiempos inmemoriales, dar sentido a nuestra identidad y lugar en el mundo. En una época en la que los conflictos y las divisiones entre pueblos están presentes, este antiguo relato nos presenta una idea radical. Todos compartimos un mismo origen, un hilo invisible que conecta a todas las culturas y etnias. Imagina el impacto de esta idea en la época en que fue concebida. Para un pueblo que buscaba su lugar en el mundo, la tabla no solo proporcionaba un sentido de propósito, sino también un lazo de unión que invitaba a la paz y a la cooperación, pues recordaba que, en el fondo, todos somos parte de la misma familia humana. Además, algunos estudiosos sugieren que esta tabla tiene una enseñanza aún más profunda. La humanidad no solo comparte un origen, sino también un destino común. Si bien nuestros caminos han sido distintos, la interconexión es inevitable. Es una poderosa llamada a la empatía y al entendimiento en un mundo que a menudo se fragmenta por diferencias. Nos invita a reflexionar sobre cómo, aunque separados por océanos y continentes, cada persona en este planeta tiene una historia que resuena con la de los demás. La Tabla de las Naciones es mucho más que un relato antiguo. Es un mapa simbólico que nos invita a vernos como una humanidad conectada, con orígenes comunes y un destino compartido. A través de las historias de Sem, Cam y Jafet, no solo encontramos una narrativa de origen, sino una propuesta para comprender nuestras diferencias culturales bajo una misma perspectiva de unión. Aunque el mundo actual es increíblemente diverso y complejo, el simbolismo de la tabla sigue vigente. Nos recuerda que, sin importar nuestra procedencia o tradiciones, cada uno de nosotros tiene raíces comunes, un legado compartido. La humanidad ha intentado repetidamente explicar de dónde venimos y cómo nuestras historias se entrelazan. Y aunque las ciencias modernas nos dan respuestas muy diferentes, la Tabla de las Naciones sigue siendo un recordatorio de cómo anhelamos encontrar significado y unión en la diversidad. Esperamos que esta exploración te haya dado una perspectiva renovada sobre cómo la historia antigua todavía resuena en nosotros. Esta tabla no es solo un registro antiguo, sino un llamado a valorar y respetar la diversidad humana. Después de todo, al final, estamos todos en la misma travesía. Si te ha intrigado esta mirada a la historia y a nuestras raíces comunes, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. También nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la Tabla de las Naciones tiene alguna relevancia en el mundo actual? ¿O es solo un mito del pasado? Déjanos tu comentario y compártelo con alguien que ame explorar temas de historia y cultura. Ayúdanos a construir una comunidad que valore la diversidad y nuestras conexiones profundas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos.